Buenas tardes, muchas gracias a todos por haber venido, haber aceptado la invitación a la clase inaugural del doctorado en Historia de la Universidad de los Andes 2023. Agradecemos también a las autoridades de la facultad, a las autoridades de la universidad, especialmente al vicerrector de investigación, al decano, al director del Instituto de Historia y a la directora del doctorado. Y en esta ocasión agradecemos de manera particular al profesor José Marín Riveros, quien ha aceptado venir como profesor invitado a dictar esta clase magistral. El profesor Marín Riveros es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia y magíster en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, también tiene estudios de griego en la Universidad de Atenas. Él se ha desempeñado en diferentes cargos, ha sido secretario y presidente de la Sociedad Chilena de Estudios Medievales, ha sido secretario académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, decano de la misma casa de estudio durante 3 periodos, decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se desempeña como secretario general de dicha universidad. Para nosotros también es una alegría enorme tenerlo aquí porque él es un gran investigador, ha publicado en diferentes revistas a nivel nacional e internacional, ha colaborado en distintas instancias académicas. Sus áreas de investigación son la historia de la cultura, en particular antigüedad tardía, medioevo y la historia de Bizancio. En el año 2012 recibió el premio a la excelencia en investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y hoy nos va a presentar el tema Mujeres en Púrpura, liderazgo femenino en Bizancio, el caso de Ana Comneno. Por último, me gustaría agregar que para nosotros también es una alegría enorme tenerlo aquí, porque él fue durante muchos años ayudante, discípulo y es el heredero de la Cátedra de Historia Medieval en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue discípulo de don Héctor Herrera Cajas, padre del medievalismo en Chile, y eso es fundamental para el desarrollo de estos estudios en nuestro país. Así que muchas gracias, profesor Marín, a quien también le tengo una gran admiración, un gran respeto. Para mí también fui durante muchos años director del doctorado y fue también muy importante porque es uno de mis maestros, junto a mi director de tesis, el profesor Rodríguez de la Peña, pues porque gracias a él descubrí un concepto que es básico. Por primera vez escuché la palabra antigüedad tardía. Es un concepto que en tercer año de universidad, estudiando historia en la Universidad Católica, nunca había escuchado. Entonces, siempre lo comento porque es algo muy importante y, bueno, hablando con la directora, vimos que era también quizás significativo hacer este pequeño homenaje también de forma personal. Eso. Bueno. Señor vicerrector de investigación, don José Luis Carlos, de Filosofía y Humanidades, don Pedro, director del Instituto de Historia, Alexandrín, hoy día encantado, directora del programa de doctorado, profesores, estudiantes, y también un saludo especial a amigos que encuentro en Braulio, que saludamos, exalumnos, y el mismo Marcelo, que la verdad después de la presentación que hizo, lo único que me cabe es decepcionar. Trataré de cumplir ese cometido cabalmente. Muchas gracias, Marcelo, porque está también detrás de la presentación. Muchas gracias, Alexandrín, por formalizarla.
Estoy con mucha alegría hoy día aquí, verdaderamente. A pesar de que no es mi casa, me siento en casa. Permítanme el exabrupto de citar a San Pedro. Qué bueno es estar. Mujeres en púrpura, liderazgo femenino en Bizancio, el caso de Ana Komnena. Debo decir en primer lugar que hoy día con los temas de integridad académica hay que tener cuidado. El título está tomado de un libro, Mujeres en púrpura, que es de los pocos libros que hay sobre las mujeres emperatrices en Bizancio. Pero es una expresión muy, muy buena. Me voy a detener primero en un comentario breve sobre las mujeres en la Edad Media, una visión de conjunto. Luego, una visión sobre la mujer en el mundo bizantino, para después ir entrando al tema de la intelectualidad en la época de los Komnenos, y allí entonces la figura de Ana Komneno y su obra. Hablar de misoginia en la Edad Media es un lugar común, pero se trata de un etiquetamiento injusto, pues no reconoce ni la riqueza ni la diversidad de la sociedad cristiana medieval. Vale la pena desmentir de partida que alguna vez haya reunido un concilio para determinar si las mujeres tienen alma. Solo la mala fe pudo haber inventado semejante patraña. Y lo mismo hay que decir del famoso pero inexistente derecho de pernada. Por supuesto, no se puede pedir en aquella época igualdad de sexos o algo así como una emancipación femenina, ni en la Edad Media occidental ni en la oriental, es decir, la bizantina. Cada época debe ser comprendida en su propio contexto y no con comparaciones impropiosas con otros tiempos, valores y sociedades. Detengámonos, pues, no en los aspectos negativos de la mirada sobre la mujer que existió en la Edad Media, sino en algunos ejemplos que nos permitan aproximarnos a los valores positivos que encarnó la mujer en dicha época, y luego concentremos la mirada en el mundo de Bizancio. En el mundo de la cristiandad medieval nos encontramos con mujeres intelectuales, como Eloísa, otras que fueron reinas e importantes consejeras de sus maridos. Es digno destacar que en los procesos de conversión al catolicismo de los jóvenes reinos germánicos nos encontramos siempre, o casi siempre, con un protagonismo femenino. Recordemos, por ejemplo, la influencia de la reina Clotilde sobre su marido Clodoveo. Que tras enviudar administró sola el patrimonio familiar en época feudal, puede ser excepcional, es cierto, pero da cuenta de las posibilidades de la mujer de actuar jurídicamente sin necesidad de ser representada. Juana de Arco encarnó el amor patrio en la naciente Francia. Hildegarda de Bingen fue una mujer multifacética, visionaria y científica, una abadesa cuya voz hacía temblar los círculos políticos de la época. ¿Cómo no recordar en este recuento injusto por breve a Leonor de Aquitania y su corte de trovadores, que cantan al amor cortés exaltando la figura femenina en medio de una cultura creada por y para voces de mujeres? Mujeres del ámbito sagrado, del mundo profano, que fueron ejemplos de vida, ya sea por sus dotes intelectuales, por su carisma o por su heroísmo infinito. Mucho se ha dicho del modelo de mujer pecadora, que sería Eva, ¿verdad? Una encarnación de la tentación. Pero nunca se recuerda o se omite intencionadamente que, según San Ambrosio de Milán, la culpa de Eva fue menor que la de Adán, pues ella fue tentada por un ser superior, un ángel, caído pero ángel al fin, mientras que él fue tentado por su igual. Gregorio Nacianceno también piensa que hombres y mujeres son iguales en infidelidad, cuestión que socialmente se condenaba, pero era más tolerable en hombres que en mujeres. En el discurso religioso, tanto en la cristiandad occidental como en la oriental, podemos encontrar advertencias frente al peligro que supone la mujer, encarnación de la tentación, pero también hay que entender esas palabras en el contexto clerical que acostumbra a alabar más la contención y el celibato que el matrimonio. Absurdo sería, por otra parte, que no se reconociera el rol de madre, y modelo fue evidentemente la Virgen María, en cuya devoción se reconoce el valor de la mujer, pues es nuestra dama. De allí todas las iglesias de Notre Dame, por ejemplo. Nuestra Señora, auxiliadora y protectora. Y ella era invocada en cantos y representada en íconos en Bizancio como Agia María Boitición, defensora de Constantinopla.
La alabanza de la virtud y la virginidad era propia de los ambientes monásticos y la de la maternidad en el mundo laico, incluyendo oraciones y ritos para la fertilidad y el buen embarazo. En Bizancio, las mujeres que se casaban poseían su dote, podían enajenar propiedades y las hijas tenían los mismos derechos hereditarios que los hijos, aunque con todo era considerada legalmente inferior al hombre, pero espiritualmente se la consideraba su igual, como puede apreciarse, por ejemplo, en los casos de martirio. Así entonces, ni Eva ni María. La mujer en la Edad Media no gozó de los privilegios que tiene hoy, pero sí pudo acceder a posiciones destacadas en diversos ámbitos y en distintos tiempos. Mujeres en Bizancio. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Gracias. Como ha sucedido en los últimos años y tal como han hecho en general las ciencias sociales, los estudios históricos se han preocupado del tema de la presencia histórica de las mujeres cada vez con más ahínco. A veces el interés es acotadamente histórico y se busca reconstruir el rol de la mujer en el pasado. Otras veces nos podemos encontrar frente a visiones más comprometidas, ya sea con la historia del género o de los oprimidos, en perspectiva neomarxista o de los estudios culturales. Ya verán ustedes dónde van a ubicar esta conferencia, en cuanto a la actual línea. Hasta los años 70, los estudios sobre mujeres en Bizancio se habían concentrado en biografías, especialmente de aristócratas y emperatrices. El caso de la monografía de Georgina Butler sobre Ana Komneno, de 1929, es emblemático de una historiografía que no requirió del impulso feminista para ocuparse del rol de las mujeres en la cultura bizantina. Podríamos agregar algunos trabajos clásicos, como el de Edward Gibbon en el siglo XVIII, aunque fuera para hablar mal de una emperatriz, o el de Charles Deal, quien a comienzos del siglo XX escribió unos retratos notables de mujeres que elevó al rango de figuras bizantinas, como es el título de su libro. O más recientemente, Steven Runciman hizo estudios sobre las mujeres aristócratas en Bizancio. Es decir, el tema ha estado siempre presente en la historiografía bizantina. En las últimas décadas del siglo XX, y sin dejar de involucrar a veces vertientes políticas, desde los años 70 el influjo de las demandas feministas llevó a los estudios sociales, especialmente la sociología, a preocuparse de las mujeres en contextos sociales más allá de las individualidades, como se hizo característico en los años 80. La bizantinología no está llena de dichas influencias. Sin embargo, como advierte Liz James, debe evitarse el riesgo de la ahistoricidad o el anacronismo. Por ejemplo, cuando se quiere descubrir un protofeminismo en la emperatriz Teodora o en Ana Komneno. Por otra parte, desde mediados de la década de los 80, se desarrolló también el estudio de la sociedad bizantina a partir de la categoría de género, es decir, ya no la distinción de hombre y mujer, sino la femineidad y masculinidad como una construcción social, y postulando, entre otras cosas, que la relación entre hombres y mujeres es una relación de poder de los primeros sobre las segundas que se construye a partir de discursos de género. En términos actuales, si lo pusiéramos así, la sociedad bizantina, por supuesto, calificaría como misógina y patriarcal, así de rotundo. Por otra parte, salvo excepciones, el caso de Ana Komneno, ciertamente, nuestro conocimiento de las mujeres bizantinas proviene casi exclusivamente de fuentes masculinas, que ponen el énfasis en actividades de su incumbencia, ya se trate de asuntos políticos, diplomáticos o militares. Una discusión, lo que no constituye una crítica, ¿no? Es una constatación que es distinta. Una discusión abierta es el rol femenino, por ejemplo, en la querida iconoclasta, pues las mujeres aparecen jugando un rol importante en la defensa de los íconos. Y no sabemos realmente hasta dónde dicho protagonismo es real o ficticio, y en qué grados y hasta dónde es un recurso retórico para remarcar un aspecto negativo de la iconología, según las fuentes de la época, obviamente. Otro aspecto interesante es cómo se entrecruzan estatus y clase social en la valoración de las mujeres. Las de origen aristocrático son socialmente superiores a un hombre campesino, pero por otra parte la descendencia de Eva la coloca en un plano de inferioridad incluso a ese hombre campesino. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, gozarán de la misma valía. Se trata, pues, de fenómenos complejos, difíciles de analizar, pero muy fáciles de esquematizar
en eslogans. Como apunta Liz James, la investigación en la historia de las mujeres nunca ha perdido fuerza en los estudios bizantinos. De los trabajos acerca de las emperatrices se pasó al del contexto social de las mismas, pero también fueron apareciendo artistas, escritoras, poetas, santas, nobles, monjas, madres, viudas, campesinas, comerciantes o prostitutas, ya sea de modo anónimo o no. El tapiz de la historia se fue entonces entretejiendo de modo más complejo y la sociedad bizantina develándose con matices nuevos. Mujeres en intelectualidad en la época de los Comnenos. En época bizantina, el ámbito privado es el espacio propio de las mujeres, ya sea atendiendo las tareas de sus propias familias o de su otra familia, esto es, la monástica, para aquellas que habían optado por esa vocación. Si bien el espacio doméstico constituía su dominio más propio, en torno a la rueca y el telar, hilando, tejiendo o cosiendo ropa, podían participar de distintas actividades fuera de la casa, ya sea sirviendo a la iglesia, visitando parientes o dedicadas a un comercio minorista de productos alimenticios o al trabajo agrícola cuando escaseaba la mano de obra masculina. En el caso de las mujeres aristocráticas, se destaca su rol político, social, cultural y religioso, según se trate de una emperatriz o una abadesa. Pocas noticias tenemos respecto de la educación de las mujeres, pero lo cierto es que no es frecuente encontrar mujeres instruidas y escritoras en la historia, mujeres instruidas y escritoras en la historia bizantina, excepción hecha de Casia y Ana Comneno. Permítasenos algunas palabras sobre la primera, Casia, que de la segunda nos ocuparemos enseguida. Una de las figuras más singulares de la literatura bizantina es la monja y poetisa Casia. Vive entre 810 y 867, y también es conocida como Casiana. Según la tradición probablemente iconodula, estuvo a punto de ser elegida consorte imperial en un concurso de belleza, pero a última hora perdió el trono ante la más afortunada Teodora. Esta Teodora es la Teodora que no es esposa de Justiniano, esa es la que tiene malas faltas. Esta otra, esta es Santa Teodora. Pero Google las confunde, así que cuidado. Esto del concurso de belleza, brevemente, ¿no? La tradición de que se hacía un concurso de belleza y el príncipe, futuro emperador, iba con una manzana de oro y les iba mirando hasta que se la entregaba a una que era la elegida para hacer la cosa. Todo huele a que esto no pasó, pero esto es lo que se cuenta. El relato asegura que con una manzana de oro en la mano, el joven Teófilo avanzó lentamente, situándose entre las dos competidoras finalistas. Y dirigiéndose a Casia le dijo que la mujer es causa de muchos males. A lo que ella replicó, y también de muchos bienes. La imprudencia no había sido del gusto del príncipe, que devuelve la espalda, quedándose Teodora con el premio, la manzana de oro, y por supuesto con el trono. Probablemente aludiendo al joven Teófilo, Casia escribió, cito, porque es una cita muy actual: odio a los tontos analfabetos, especialmente cuando presumen de expertos o sabiondos, y más si son jóvenes de palacio. Fin de la cita. Posteriormente, Casia fundó un monasterio en el que se recluyó y donde se dedicó a escribir himnos y poesía, siendo la única himnógrafa incluida en un catálogo de himnografía del siglo XIV. Uno de sus himnos más famosos, todavía interpretado en la liturgia del Miércoles Santo, es el Troparium de la Mujer Caída o de María Magdalena, un exquisito texto lleno de sensibilidad, un ruego cargado de femineidad y quizá con algo de autobiografía. Por razones de tiempo me voy a eximir de leerles parte de ese poema. Casia es un ejemplo notable de la labor intelectual desarrollada por mujeres que en sus conventos sobresalían con audacia asumiendo roles poco usuales en su contexto social. Diversos estudios sobre alfabetización basados en documentos posteriores, afirma Judith Herring, sugieren que la capacidad de leer, cuando no de escribir, era más generalizada entre las mujeres bizantinas que en el mismo tiempo en la Europa occidental, es decir, en época medieval. Otras mujeres tuvieron protagonismo por asuntos políticos, comenzando por Teodora, la esposa de Justiniano y tan vilipendiada por Procopio en su Historia Secreta,
quien aprovechó lo que llamaríamos hoy día un estereotipo de género para denostarla. Procopio escribe un libro de mala leche. Es un panfleto para dejar mal a la familia imperial que curiosamente en sus otros libros alaba. Ahí están las dos visiones. Y podemos continuar, por ejemplo, con Irene, a fines del siglo VIII y comienzos del IX, que le vació los ojos a su hijo y se autoproclamó Basileus, esto es, emperador, para ser inmediatamente derrocado. Irene es un caso de mujer que asume roles masculinos, pues su rol imperial es regente de la corona. Por cierto, Irene tuvo el poder del imperio durante cerca de 20 años, hasta que se sobreactuó. Tenemos así casos de emperatrices que ejercieron el poder, a veces un gran poder, en nombre de sus hijos o a través de sus maridos. También hubo amantes sobresalientes como Zoe Carbonopsina, la que tiene los ojos como dos carbones encendidos, cuyo matrimonio con León VI causó un gran revuelo en la iglesia ortodoxa que terminó incluso en un sínodo para resolver el conflicto. También podemos evocar a las hermanas emperatrices Zoe y Teodora, retratadas por Miguel Psellos, quien anota, cito, «El imperio recae, pues, sobre las dos hermanas. Por primera vez en nuestro tiempo se vio el gineceo convertido en consistorio imperial y a las masas civiles y militares marchar juntas en armonía bajo el mando de unas soberanas y obedecerlas a ellas, más que si en el trono se sentara un severo emperador que las gobernase con energía». Fin de la cita. El mismo Psellos, sin embargo, más adelante las critica por ser incapaces para gobernar y porque, dice, mezclaban las frivolidades del gineceo con los graves problemas del imperio. Ahora bien, en el plano cultural, los siglos XI y XII sobresalen efectivamente por sus mujeres, que también estuvieron relacionadas con el poder, pudiéndose hallar en esa época varias emperatrices juntas, participando en política, administración, educación o formando parte de círculos ilustrados. Según lo refiere Miguel Psellos, en términos de filial elogio, su madre no solo se preocupó de animarlo a estudiar, sin escatimar esfuerzos de ningún tipo, incluidos los materiales, sino que ella misma estudiaba en secreto. Pero cuando el filósofo habla después de su hija, que murió siendo aún una niña, señala que ella ya estudiaba libremente y no a escondidas como su madre. Ello puede dar una idea de los cambios que se vivieron en la relación del rol de la mujer entre fines del siglo X y mediados del siglo siguiente. Al parecer no había dificultad para que una mujer estudiase, pero las que deseaban hacerlo eran pocas, según lo que nos transmiten las fuentes. Respecto del ámbito cortesano, sabemos que estaba integrado por mujeres que, más allá de las tareas domésticas que se esperaba que cumplieran y de su espacio que ya he mencionado, el gineceo, mostraban interés por el estudio, lo fomentaban, actuaban como mecenas, pero que a diferencia de Ana, no se trata de mujeres escritoras. En general, la corte de los Comnenos se caracterizó por su refinamiento, y Constantinopla en ese entonces era el principal centro cultural del imperio. Cuando Alejo llegó al poder, Alejo, el padre de Ana, cuando llegó al poder la situación era distinta, y como relata su hija Ana, una mujer, su abuela, Ana Dalacena, de cuyas facultades intelectuales y habilidades políticas se preocupa nuestra escritora, Ana Dalacena, fue la encargada de poner orden en la corte, que en el periodo anterior estaba convertida, dice Ana, en un verdadero lupanar, transformándola, Ana Dalacena, en un lugar dedicado al estudio y la oración. Cito a Ana Comnena. Volviendo a ella, diré que era la mayor gloria tanto del sexo femenino como del masculino y un adorno de la naturaleza humana. Ella transformó, mejoró e impuso un orden digno de elogio en el gineceo de palacio, que estaba totalmente corrompido desde el que el famoso Monomaco asumiera el mando del imperio, y que había sido el centro de insensatas pasiones hasta el reinado de mi padre. Pudo comprobarse entonces cómo el palacio gozaba de un orden encomiable. En efecto, delimitó las horas de los signos divinos, fijó el momento en la comida y la elección de los magistrados, y se convirtió ella en hito y modelo de todas las actividades, de modo que el palacio acabó por tener más apariencia de un sagrado lugar de meditación de lo que realmente era. Fin de la cita. Famosa es la Crisóbula. Crisóbula es el nombre técnico de los decretos imperiales en Bizancio. Famosa es la Crisóbula de Alejo Comneno,
mediante la cual otorgó plenos poderes a su madre, mientras él se ausentaba de Constantinopla para atender asuntos militares en Dirraquio. Ana Comnena reproduce el documento La Crisóbula en su Alexiada, y en él encontramos una fina expresión del amor del emperador hacia su madre, a quien confía la Basileia, la realeza, mientras él esté en ausencia, otorgándole plenos poderes y mandando que sus órdenes, ya sean escritas o no, deberán ser obedecidas, cito, como si hubieran sido dispuestas por el sereno poder de nuestra majestad y como si hubieran sido escritos según el dictado de mi propia boca. Fin de la cita. Finalmente, tal vez previendo las querellas futuras que pudieran suscitarse a propósito del gobierno de Ana Dalascena, le otorga completa inmunidad política, se entiende, ¿no? Ana Comneno no escatima elogios al retratar moral e intelectualmente a su abuela. Me permito citar, hacer un excurso, otro elogio de Ana Dalascena, pero escrito en 1917 por el poeta griego Constantino Cavafis. Cito la traducción de don Miguel Castillo Didier. En la bula áurea que dictó a Alexis Comneno, para honrar en forma magnífica a su madre, a la muy prudente señora Ana Dalascena, distinguida en sus obras y sus costumbres, hay elogios diversos. Traigamos aquí de entre ellos una frase hermosa, noble. Jamás esta fría palabra, lo mío o lo tuyo, ella dijo. Fin de la cita. Ese verso lo saca Constantino Cavafis directamente de la Crisóbula de Alejo Comneno. De Irene Ducaina, ahora, la madre de Ana, esta relata que leía Máximo el Confesor, al tiempo que ejercía el patrocinio intelectual, como cuando encargó a Nicéforo Brienio escribir una historia de Alejo I, obra inacabada y que habría de completar la misma Ana. Es descrita Irene como una mujer piadosa, devota y caritativa, tan reservada que prefería la vida de recato en palacio que mostrarse en público. Afirma Ana que, dada su timidez y pudor, se sonrojaban sus mejillas, cuando no podía evitar presentarse en los acontecimientos públicos como emperatriz. El elogio, cargado de emotividad, incluye la imagen de una abnegada esposa que, a pesar de sus preferencias, no duda en acompañar a su marido incluso a la guerra para brindarle los necesarios cuidados que requería su dolorosa enfermedad. En esta época, por otra parte, se vislumbra una actitud más conservadora, según la cual los estudios de las mujeres deben ser solo los necesarios para guiar la educación de sus hijos, y que sus lecturas deben orientarse preferentemente a las Sagradas Escrituras y a los Santos Padres, excluyendo la literatura profana. Anderson, en un notable trabajo, establece cómo el libro fue elemento de gran importancia en la corte de los Comneno, especialmente entre las mujeres. Para ello, estudia la iconografía, especialmente el llamado Menologium de Basilio II, donde comparecen elementos de identificación de los santos retratados como libros y rollos, volúmina, ¿verdad? Pero solo si se trata de hombres. En el caso de profetas y monjes, estos portan rollos, símbolo de la sabiduría antigua, y en el caso de los obispos encontramos libros, representando un saber letrado. Señala Anderson que el Menologium sugiere que las mujeres no eran comúnmente educadas en el nivel de un obispo. Luego se analiza otro manuscrito más tardío, 1084, si hay unos 60, 70 años de diferencia entre un manuscrito y el otro, que contiene una representación de la Virgen María y que constituye la más temprana representación bizantina de la Madre de Dios sosteniendo un libro. En relación con el contexto del círculo oculto de los Comneno, se trata de exaltar la piedad de la mujer que lee las Escrituras y ama el conocimiento, sobre todo en materias religiosas, como subraya Ana Comneno justamente respecto de su madre y respecto de su abuela. En la época de los Comneno, en relación con lo anterior, hubo una revitalización de la teología, llegándose a concebir la ortodoxia como un verdadero signo de identidad nacional. No nos confundamos, ¿no? Todavía no existe algo así como el cisma entre la Iglesia romana y la Constantinopla. En el año 1080, Alejo fundó la Academia Patriarcal, institución orientada a la formación del clero y que elevó el nivel y la reputación de los estudios teológicos. La influencia de la Iglesia se hizo sentir en el proceso y condena de Juan Italos,
en el año 1082, un discípulo justamente del mencionado Miguel Psellos. Sería largo entrar en esto, pero es un caso muy raro en toda la historia bizantina y tiene que ver en el fondo con una manifestación de la Iglesia de su autoridad respecto de la propia corte de los Comnenos y de los grupos intelectuales. La acusación era de paganizantes por estudiar filosofía antigua. Sin duda que la figura más sobresaliente de la intelectualidad bizantina del siglo XI es justamente Miguel Psellos, quien llegó a ser maestro en la escuela de Constantinopla. Psellos, dice Alain Dusselier, fue un verdadero maniático del saber, que llegó a tener dominio de una amplia gama de disciplinas y, según él mismo decía, estaba interesado en 5 culturas: caldea, egipcia, griega, judía y cristiana. El ambiente intelectual durante la juventud de Psellos parece haber sido poco motivante. Él mismo critica a los maestros y señala que lo que aprendía lo hacía por iniciativa propia. De todas maneras, Psellos era bien pagado a sí mismo, por cierto. Consejero imperial, en su galería de retratos contenida en la cronografía, dice que Basilio II, vulgaróctono, emperador, despreciaba a los intelectuales. Era un general. De Constantino VIII recuerda que apreciaba poco las letras y que apenas tenía el nivel de educación de los niños. Mientras que Romano III, otro emperador, apenas balbuceaba a los clásicos de los cuales no tenía sino una formación muy superficial. El auténtico amor por el conocimiento que manifiesta Miguel Psellos contrasta con el utilitarismo imperante en su época, que consideraba a la educación como antesala de un empleo. Otro tema actual. Tal actitud fue objeto de una fuerte crítica por parte de los intelectuales, y Ana Comneno comparte los juicios de Psellos cuando se manifiesta en contra de la formación utilitarista, especialmente de la esquedografía, un esquematismo caricaturesco de la retórica, ya que implicaba el desprecio y menoscabo de la encliquíos paideia, esto es, de la formación general. Este es el ambiente, entonces, en que tenemos que ubicar a nuestra autora. Ana Comneno nació en 1083 y murió hacia el 1154. Es una de las pocas personalidades bizantinas que son conocidas tanto por los historiadores que se dedican al occidente latino como por los que estudian el oriente bizantino, dado que en su Alexiada se registra un vívido cuadro del momento en que los cruzados llegaron a Constantinopla en el año 1097. A pesar de tal relevancia, la historiografía no se ha preocupado mucho de su persona, sino siempre en relación a su importancia como fuente para la primera cruzada o para la historia de Bizancio. Después de 1929, cuando se publica el siempre citado, completísimo y erudito estudio de Georgina Butler, que se reeditó hace 2 décadas atrás exactamente igual, se reimprimió en definitiva, hay que esperar hasta el año 2000 para encontrar una monografía dedicada a Ana Comneno, en este caso una obra de carácter colectivo dirigida por Thalia Guma Peterson. De interés más general es el libro de Barbara Hill, que entre otras personalidades se preocupa de la princesa en un trabajo que se inscribe en la línea de los estudios de género. La historiografía sí está, al parecer, en deuda con la princesa bizantina. Ana nació, ya decía, en 1083, en un ambiente cortesano, culto y refinado. Su padre, Alejo I Comneno, provenía de una familia aristocrática cuyos miembros se habían destacado por servicios prestados al imperio, especialmente en el ámbito militar, ya desde la época de Basilio II, es decir, desde inicios del siglo. De hecho, el ascenso de los Comneno representa el triunfo de la aristocracia terrateniente en Bizancio, lo que tuvo repercusiones en los planos político, social, económico y militar. Así, bien puede decirse que con los Comnenos inicia una nueva época para el imperio. La dinastía Comnena es la primera dinastía aristocrática que llega al poder en Bizancio. En Bizancio no existe la nobleza de sangre como existe en el occidente medieval. Cualquiera puede llegar a ser emperador siempre y cuando sea cristiano. Es el único requisito realmente, porque es Dios el que elige al emperador. Es un emperador providencial. Los Comneno constituían un poderoso clan conectado con las grandes familias de la aristocracia bizantina. Alejo I, en un matrimonio concertado por conveniencia, casó con Irene Ducaina, de la familia de los Ducas, una poderosa familia bizantina, e hija de María de Bulgaria y de Andrónico Ducas.
Alejo, con el tiempo, aprendió a amar a su esposa y ésta influyó cada vez más en él. Ana, que fue su primogénita, en su Alexiada no tiene sino elogios al recordar a sus padres y su amorosa crianza, como cuando relata que aún en el vientre materno espera que su padre regrese de una batalla para nacer. Cito: como oía la emperatriz mi madre contar en algunas ocasiones, 2 días antes de la entrada del emperador en palacio, que ya regresaba de las guerras contra Roberto y sus innumerables trabajos y batallas, ante la presencia de los dolores del parto, hizo la señal de la cruz sobre el vientre y dijo: aguarda aún, hijito, hasta que llegue tu padre. Su madre, la protobestiaria, añadía a ella, se lo reprochó duramente y le replicó con ira: ¿y si no regresa en un mes? ¿Cómo podrás aguantar tú tan grandes dolores? Así se expresaba su madre. Sin embargo, la orden de la emperatriz cumplió su objetivo, hecho que dejó bien subrayado, aún sin haber nacido, mi futuro afecto por mis padres. La devoción filial de Ana hacia sus padres y el orgullo de su origen familiar son incondicionales, y en más de una ocasión hace notar con evidente orgullo su carácter de porfirogénita, esto es, de hija legítima de un emperador en ejercicio y teóricamente con derecho de sucesión. Dice Ana: las tradiciones que se cumplen cuando tiene lugar el nacimiento de algún hijo de la pareja imperial, según se dice, se llevaron también a cabo cuidadosamente conmigo. Estas tradiciones consistían en aclamaciones y en la distribución de obsequios y dignidades a los notables del Senado y del Ejército. Todos, y en especial los parientes consanguíneos, estaban más contentos que nunca, cantaban, saltaban y no sabían qué hacer de gozo. Transcurrida una serie determinada de días, mis padres me consideraron digna de la corona y de la diadema imperial. Y más adelante precisa sobre esta condición de porfirogénita: la púrpura es una estancia del palacio construida sobre una planta cuadrangular desde la base hasta el arranque del techo, desde donde cambia de forma para terminar en pirámide. Por el lado del mar mira al puerto en el que se hallan las estatuas de piedra de bueyes y leones. El suelo fue embaldosado y las paredes recubiertas de un mármol que no era de cualquier tipo, como tampoco de una clase valiosa, pero era asequible, sino que estaba adornado con aquel que los antiguos emperadores mandaron traer de Roma. Es este mármol, por resumir, de color púrpura, y lo recorre una especie de picaduras blancas parecidas a granos de arena. Por el color de este mármol, creo, nuestros antepasados denominaron púrpura a esta estancia. Fin de la cita. Este tipo de relatos son muy importantes, entre otras cosas, porque no tenemos restos del Palacio de Bizancio. Lo que hay es mínimo. Todo se reconstruye a partir de este tipo de construcción. Eran porfirogénitos, pues, los hijos imperiales que nacían en esa especial sala del Palacio Imperial que estaba revestida de mármol rojo, de pórfido, de manera que la primera impresión sensorial del recién nacido fuese la púrpura, el color de la realeza. Sin embargo, la porfirogenitura no era una garantía para heredar el poder, como prácticamente lo va a experimentar Ana. Pues el poder bien podía recaer en el hijo primogénito, que era el mayor, aunque éste hubiese nacido antes de la ascensión imperial, en la vida privada del futuro emperador. O bien la corona podía caer en el hijo varón, aunque fuera incluso menor. De hecho, técnicamente, el hijo de un emperador, nacido antes de que él sea emperador, técnicamente es un idiotez, porque nació en la vida privada del emperador. Otra cosa es que moralmente alguno haya podido ser un idiotez también, pero eso ya es otro tema. De hecho, Ana siempre pensó que su destino sería gobernar el imperio como emperatriz, tras contraer matrimonio, por cierto, y grande fue su decepción cuando la corona recayó en su hermano menor, Juan. En una maniobra que muestra que la princesa era también ambiciosa, intentó asesinarlo, en un fallido complot después del cual hubo de retirarse al monasterio de Quecharitomena en 1118, donde permanecerá hasta su muerte. 60 años después, Ana manifiesta todavía su encono hacia su hermano, 60 años después, a quien retrata con muy poca generosidad y mucha malicia al narrar su nacimiento, en contraste con sus acostumbrados elogios a los miembros de la familia Comneno. Dice: el niño era de piel morena, cosa que yo no he puesto tan grave, naturalmente, pero en el relato sí, porque todos los otros relatos eran de piel blanca, pero este era el hermano malo. El niño era de piel morena, frente ancha,
mejillas un tanto descarnadas, nariz ni chata ni aguileña, sino más o menos entre ambas, los ojos bastante negros y dejando traslucir un carácter todo agudo que puede adivinarse en una pequeña criatura, con el deseo en consecuencia de que este niño ascendiera al trono imperial y dejarle como herencia el imperio de los romanos, lo llevaron a la gran iglesia de Dios y allí lo bautizaron y coronaron. En otros pasajes, cuando tiene la oportunidad, vuelve a repasar al hermano. En su niñez, Ana había sido prometida a Constantino Ducas, de esta familia tan importante, ¿no? Unión que no prosperará por su prematura muerte, desposando finalmente a Nicéforo Brienio, a quien amó profundamente aún en su viudez. Dice Ana, cuando está hablando de su viudez: cuando llego a este punto se me llena de vértigo el alma y se humedecen mis ojos con los torrentes de mis lágrimas. Qué gracia también le corría por los miembros, y qué aspecto no digno de un reino de aquí, sino como algunos dicen de uno más divino y mejor. El dolor que experimentaba por el estado de estrés y su inesperada muerte alcanzaron mi alma y me causaron una profunda herida. Creo que los precedentes de gracias frente a esta insoportable desgracia son como gotas en comparación con todo el océano Atlántico o las olas del mar Adriático. Fin de la cita. La princesa recibió, según se desprende de sus palabras, una educación de gran calidad, en concordancia con el auge de la cultura de la época que ya he mencionado. En muchos momentos, Ana se refiere con orgullo y jactancia a su educación. Dice: no solo no soy inculta en letras, sino que incluso he estudiado la cultura griega intensamente, que no desatiendo la retórica, que he asimilado las disciplinas aristotélicas y los diálogos de Platón, y he madurado en el quadrivium de las ciencias. Debo revelar que poseo los conocimientos, y no es jactancia el hecho, todos los cuales me han sido concedidos por la naturaleza y por el estudio de las ciencias que Dios desde lo alto me ha regalado y las circunstancias me han aportado. Fin de la cita. Consecuentemente, con el reavivamiento de la teología, los padres de Ana no veían con simpatía que su hija se instruyera en los textos clásicos, donde comparecían el politeísmo y la permisividad sexual, a la vez que abundaban tópicos inmorales, todo ello considerado propio para una joven en formación, y preferían, por lo tanto, su instrucción religiosa. Pero en las noches, a escondidas, Ana estudiaba a los clásicos. Una vez que se hubo casado, profundizó en esos estudios ya libremente. Lo que no pudo como hija, lo pudo como esposa, por lo que en este plano su matrimonio constituyó también una liberación. Ana llegó a tener una cultura impresionante y amplísima, además de ser capaz de escribir en un griego correctísimo, esto es, en un aticismo pronunciado, como que la Alexiada es una obra que plantea grandes dificultades para su traducción. Lo dice quien ha hecho la traducción al castellano, no tengo ni yo. Ya desde las conquistas de Alejandro Magno, el griego se había convertido en la lengua común del Mediterráneo oriental, de manera que con el retroceso de la latinidad, ella quedó como el vehículo de comunicación más corriente. No obstante, en Bizancio se generará un fenómeno especial, conocido como diglosía, ya que si bien todos se comunicaban en griego, no era lo mismo el griego hablado cotidianamente, o la lengua koiné o demótica, y el griego de los círculos de intelectuales y escritores, la lengua aticista, arcaizante o, como le llaman los griegos, cazareus, purismo en definitiva. Por cierto, este fenómeno de la diglosía va a llegar en Grecia hasta el siglo XX, cuando se hace una gran reforma lingüística. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Parece así que el aticismo llegó a ser un freno. El aticismo, en definitiva, es escribir como escribían en época clásica, como escribió Tucídides o Aristóteles. El aticismo llegó a ser un freno para que estratos más bajos de la sociedad alcanzaran un nivel más alto de educación y el monopolio de la clase cultivada y aristocrática en el dominio literario. Esto impidió el ascenso de la lengua demótica al rango de lengua literaria, salvo excepciones como por ejemplo el caso del cantar de Genisacritas, que está escrito en griego demótico, es decir, en griego corriente, en griego popular. Y hay otros versos también, algunas colecciones con esas características. El aticismo se refiere a una lengua oficial, cortesana y literaria, que ni siquiera las élites hablaban corrientemente, de modo que la lengua llega a ser una verdadera barrera social y cultural. Y aunque persistan los dialectos locales o provinciales, y como consecuencia de la constantinopolización de la cultura,
todos se rinden finalmente frente a la capital. El ateísmo llega a ser tan artificioso y desusado que ya desde la época helenística se publican léxicos o crestomatías de expresiones que pueden usarse o no en el escrito. Muchos manuscritos glosados dicen relación con este problema, ya que las glosas buscan explicar palabras que ya nadie utiliza. El conservadurismo lleva también a que se sigan usando ciertas palabras de prestigio clásico, aunque el objeto a denominar sea otro. Es el caso entre muchos de los godos, llamados escitas en las fuentes, o los musulmanes, llamados persas. Ello evidentemente repercute en la correcta lectura que hoy podemos hacer de los textos bizantinos. El conservadurismo bizantino incluso se acentuó con el paso del tiempo. Así, el patriarca Focio del siglo IX es más clásico que Teofanes, de principios del mismo siglo. Y Pselos, de comienzos del siglo XI, es más clasicista que Constantino VII del siglo X. Y la situación será más notoria en el siglo XI en la corte de los Corneos. Cada vez se va profundizando más en esto. De la Grecia clásica, Ana conocía su historia y los grandes autores. Homero, pieza clave en su obra, donde cita 666 veces la Ilíada y la Odisea, siendo 47 de estas citas referidas a la Ilíada. También había leído los grandes historiadores, Heródoto y Tucídides, cuyo sentido del análisis de los hechos es esencial, y había leído también a Polibio. Se había instruido en filosofía, Platón, Aristóteles, oratoria con Isócrates, y conocía prosistas líricos, trágicos, destacándose en su formación autores como Sófocles, Eurípides y un extenso etcétera. No se trata, dice Charles Dill, solamente de una mujer instruida, sino de una mujer sabia que podía citar correctamente y de memoria a muchos autores. En medicina era competente también la princesa, como queda de manifiesto en la Alexiada cuando, a propósito de la enfermedad que llevó a su padre a la muerte, Ana discute de igual a igual con los médicos, manifestándose sus conocimientos científicos. En general, la teoría moral heredada de la antigüedad y proyectada a través de toda la Edad Media, tanto en el occidente latino como en el oriente bizantino, así como también sus conocimientos terapéuticos. Dice, estaba yo presente por orden de mi señora para ser árbitro en las deliberaciones de los médicos. Yo misma estuve oyendo a quienes hablaban y estaba de acuerdo con las palabras de Callicles, el médico. Por cierto, Ana nunca cita a un autor latino, ya que Ana no conocía el latín. Igual que su padre, que enfrentado a los cruzados, requería de traductores. Ya en el siglo IX, un conspicuo personaje había dicho en Bizancio que la lengua latina era una lingua bárbara exítica, es decir, una lengua digna de bárbaros. La brecha lingüística entre un oriente griego y un occidente latino constituye uno de los fenómenos decisivos, no el único, claro está, en el distanciamiento cultural, religioso, político y en suma histórico entre ambos mundos. El trágico desenlace lo constituirá de la Cuarta Cruzada de 1204, cuando los cruzados se toman por la fuerza la ciudad de Constantinopla. Y esto ya lo había intuido Ana. Dijo en su momento. Por ejemplo, Bohemundo, uno de los líderes cruzados, y sus seguidores que albergaban en su seno otras intenciones, es decir, poder apoderarse también de la ciudad imperial, como si hubieran descubierto en ella una cierta posibilidad de provecho. Y luego señala, en conclusión, los latinos ambicionaban desde hacía tiempo gobernar el imperio de los romanos y querían apropiarse. Y eso es lo que va a suceder. Y ese sí fue el golpe para la separación entre Roma y Constantinopla, en la ortodoxia y catolicidad. El cisma de 1054 en realidad no tuvo ninguna relevancia. A su educación clásica se suma, volvemos a hablar de Ana, una sólida formación religiosa de línea conservadora, como ya se ha dicho, que se refleja en su rechazo a las ideas de Juan Ítelos, el filósofo condenado, y a sus invectivas contra herejes y bogomilos. Bogomilo fue constituía en un grupo hereje maniqueo, que fue muy fuerte en un momento en Bizancio. Se muestra también crítica respecto de prácticas relacionadas con la astrología y la adivinación, al tiempo que desprecia la ignorancia, la desvergüenza y la impudicia, según se desprende del retrato que hace del obispo León de Calcedonia. Lo que pasa ver los obispos de León. Precisamente por su esmerada y dedicada educación, Ana critica duramente el poco interés por los estudios generales, la enclitios paideia ya mencionada,
el esquematismo reduccionista y utilitarista, así como en general el desinterés que existe en su época por la cultura. Dice ella, pero es que ahora el estudio de estos maestros, de los poetas, de los historiadores y de sus experiencias no ocupa siquiera un lugar secundario. El único interés es el juego. Digo esto porque estoy irritada ante el completo desinterés por la formación general. Este hecho me consume el alma, porque yo he dedicado mucho tiempo a esos estudios, y cuando dejé las primeras enseñanzas, me encaminé por la retórica, me dediqué a la filosofía, me metí en ambientes de sabios, poetas y escritores, y pulí la tosquedad de mi lengua. Posteriormente condené, gracias al auxilio de la retórica, la complicada complejidad de la esquilografía. Fin de la cita. Asimismo, a raíz del caso de Juan Ítalo, se pronuncia acerca del rol moral de la educación que imparten los profesores. Puros temas actuales. Desde 1118, como decíamos, Ana vive en un monasterio. Aún desde allí ejerció el patrocinio cultural, siendo el centro de un círculo aristotélico que incluía a varios intelectuales relevantes de la época. A pesar de las críticas de la propia Ana, vive un momento de eclosión cultural, y a juzgar por sus frutos, se puede deducir que todavía en el siglo XII se contaba con bibliotecas de recursos notables en Bizancio. Fue en 1148, 30 años después de la muerte de su padre, Alejo I, y siempre viviendo en el monasterio, que Ana, ya de 65 años, comenzó a escribir la obra que habría de darle fama universal, la Alexiada, que ya hemos citado tantas veces. Irene Ducaina, su madre, había encargado a Nicéforo Brienio, esposo de Ana, escribir una historia del reinado de Alejo, la que quedó inconclusa tras su muerte acaecida en 1138, asumiendo entonces la princesa la responsabilidad de continuarla. Ello ha llevado a que Howard Johnston haya rechazado la autoría de Ana, basado esencialmente en un argumento bastante débil. Las precisas descripciones de batallas no son propias de una mujer. Tal idea es absolutamente rechazada hoy en día, pues se puede establecer con seguridad que Ana conocía la obra de Brienio tal como ha llegado hasta nosotros, y no es por lo tanto simplemente su editora. La obra de Brienio ha llegado hasta nosotros de modo fragmentario en todo caso. En su prefacio, la obra está dedicada a Irene Ducaina, que le había encargado de escribir sobre las gestas de Alejo, quien había sido su benefactor. El primer libro de la Alexiada es con seguridad deudor de la obra de Brienio. No es lo mismo ser deudor que ser copiador. Tanto por su título, por su contenido y su tono, la Alexiada no es solo una obra histórica, sino que también se la puede concebir como épica, no solamente por el relato de las batallas, sino también, como advierte Levin, por su concepción del rol que juega el imperio en el mundo y allí su padre Alejo. Paul Magdaleno, por su parte, pone el acento en la originalidad de la obra al señalar que se trata en rigor de una biografía épica en prosa, lo que constituye una interesante innovación en ambos géneros, el épico y el histórico. Judith Herring comenta que el eco homérico del título sugiere que Ana presenta a su padre como una suerte de nuevo Ulises. La extensa obra tiene unas 550 páginas en la edición en español. La extensa obra se articula en 15 libros, además del proemio. El libro primero se refiere a Alejo Comneno antes de su proclamación y al inicio de las invasiones normandas. El libro segundo se detiene en la narración del ascenso al trono de los Comneno. El libro tercero nos presenta a un Alejo ya entronizado, sus primeras disposiciones y las campañas contra turcos y otomanos. En los primeros 3 libros, según Judith Herring, nos encontramos con una argumentación que apunta a dar legitimidad al ascenso al trono imperial de los Comneno. Esto es, un discurso que quiere despejar cualquier duda sobre su legitimidad, dado que en el fondo él llegó por la fuerza al poder. El libro cuarto abarca las guerras contra los normandos entre 1081 y 1082, mientras que el quinto se aboca a problemas económicos, las finanzas del imperio, las guerras con los normandos y el proceso y condena de Juan Ítalo. El libro sexto continúa el tema de la guerra contra los normandos y, aparte de algunos asuntos de política interna, toca el tema de la amenaza de turcos y escitas. A las campañas contra estos últimos dedica el libro séptimo, tema que continúa y concluye en el libro octavo, en el cual además se refiere a algunos problemas internos de palacio, especialmente conjuras, tema del que también se ocupa el libro noveno.
así como también campañas militares contra tribus bárbaras. En el libro 10, además de los enfrentamientos contra los cumanos, Ana comienza la parte de su narración que la ha hecho célebre, la primera cruzada, relato que continúa en el libro 11. El 12 abarca las campañas de Bohemundo, de parte de los cruzados, contra Bizancio, tema que se extiende en el libro 13. El libro 14 se detiene en las campañas contra turcos y francos, el problema religioso, las enfermedades del emperador. El 15 relata los últimos años del mismo, sus guerras y asuntos internos, como los religiosos, para culminar en una emotiva narración de la muerte del emperador y luego de la emperatriz, a la que se agregará el dolor que ya tenía por su viudez. Ana llora como hija y esposa, lo que relata como historiadora. Dice: estoy muerta de haber vivido infinitas muertes, casi al final de su obra. Ana Comneno se retrata como historiadora y reclama la objetividad de su narración. Por ejemplo, en un minuto dice: y si acuso a algunos de mis parientes consanguíneos, que nadie se enoje. He decidido escribir la verdad sobre todos los acontecimientos. Más adelante, metida en esta narración, me he olvidado tanto por la índole de la historia como por la excelencia de estos hechos, de que es mi padre el protagonista de este libro. Y manifiesta que dejará de lado sus emociones como si fuera un diamante insensible a una piedra. Por lo mismo se cuida de informarnos acerca de sus fuentes, tanto orales como escritas, esto es, manifiesta apego al método histórico. A modo de ejemplo de estas cosas puede citarse el libro 3, pasaje en el cual se refiere a los diversos testimonios sobre un mismo hecho, y por esas interpretaciones según el ánimo de los testigos, lo que demanda la crítica racional y honesta según la verdad, dice la historiadora. En relación a fuentes escritas, aparte de la obra inconclusa de su marido, Ana cita textos oficiales que se tenía a su disposición, como la Crisóbula antes mencionada, o tratados, como el que se establece con Bohemundo, lo que demuestra un acucioso trabajo en los archivos de palacio, a los cuales tenía acceso. Si bien la escritura de la historia en época medieval es considerada como literatura, esta se distingue de la ficción porque tiene un objetivo, la búsqueda de la verdad, y tiene un método, que es consultar las fuentes de carácter oral, lo oído, las fuentes de carácter escrito, lo leído, a lo que se suma la experiencia personal, lo vivido, cuando se trata de historia contemporánea, como es el caso de La Alexiada. La obra incluye un proemio, una cuestión usual según los modelos históricos de la escritura de la historia heredados de la antigüedad. Prologar un libro histórico, en efecto, tal como hemos señalado en un trabajo dedicado a este tema, es una tradición que remonta al origen mismo del género historiográfico, como lo demuestran las obras de Heródoto, Tucídides y en general la historiografía clásica, tanto latina o griega. El origen del prólogo está vinculado al género dramático, pero sin ese carácter. Tal como en la literatura histórica, el prólogo no tiene necesariamente un carácter histórico, aunque frecuentemente el prólogo se contamina con el carácter del discurso al que precede, sobre todo si se trata del mismo autor, naturalmente. En la oratoria hablamos de exordio, que es el equivalente al prólogo en poesía o al preludio en música. Esto es, se trata de preámbulos. Es posible percibir también en los autores bizantinos el influjo del famoso opúsculo, no siempre citado, de Luciano Samosata, quien, mostrándose de cierto estilo ampuloso de escribir historia, señala que los proemios deben ser proporcionales a la obra y no anteponer un cuerpo enano a una cabeza propia del coloso de Rodas. Se refiere igualmente a la capacidad de expresión necesaria para dedicarse a la escritura de la historia, que no es otra cosa que poseer dotes de narrador, al momento de exponer los hechos investigados concienzudamente. Precisa Luciano que la historia debe guardar registro de las grandes obras del pasado y que debe buscar la veracidad del relato. Y justamente que recurra a técnicas literarias de expresión, se separa de la pura literatura y de la poesía, a las que no se les juzga según ningún criterio de verdad. Para Luciano, un prólogo no es obligatorio, pero sí recomendable, y debe dirigirse rápidamente a su objeto, sin importarle la captatio benevolencia u otras materias que distraigan al lector o auditor. Por último, en relación a lo que ahora nos interesa, Luciano propone como modelos a seguir, por la calidad de sus prólogos, justamente a Heródoto y Tucídides, lo que se puede reconocer en los historiadores bizantinos, especialmente los de estilo clasicista,
como es el caso de Ana Comneno. La introducción de un prólogo o un proemio encabezando una obra, y sucede lo mismo con el lenguaje clasicista, las eruditas digresiones o la inserción de discursos formales en el estilo de descripción de hechos militares, como señala Ruth Macrides, demuestra que los historiadores bizantinos, al apelar a tales recursos, ponen de manifiesto que son conscientes de pertenecer a una tradición historiográfica que se remonta a la época clásica, al mismo tiempo que son sus continuadores. La introducción de carácter literario y obedece a una tradición que busca atraer la atención del auditor hacia la obra, del auditor o del lector. En esta época a veces se lee, a veces se escucha. Relacionada pues con ella, el prólogo puede reconocerse como un género con sus propias reglas, entre otras presentar la obra en sus trazos generales y la dificultad del asunto a tratar. A menudo también puede presentarse el autor con afectada modestia, aunque a veces prefiera mantenerse paradójicamente al margen. Un leitmotiv consustancial a la instancia prefacial es la captatio benevolencia, como ya se ha dicho, tal como la justificación de la obra y su método, o la intencionalidad y la utilidad, que supone informar y enseñar, pero también deleitar, cuestión que nuevamente nos coloca frente al problema de la obra en cuanto literatura. Ana inicia su proemio con una reflexión acerca de la necesidad de preservar la memoria y la utilidad de la historia como una suerte de redención frente a la tiranía del tiempo, que, fluyendo incontenible, dice, y moviéndose siempre, arrastra y lleva todo lo engendrado, lo sumergido en el abismo de la oscuridad, es decir, el olvido, y del cual dice la única defensa es la narración de la historia. Esa es su motivación, no condenar la memoria de su padre al olvido. Eso es lo que impulsa a Ana a escribir su historia, ejercicio para el cual se declara, según declara, se siente bien preparada por su formación intelectual. Al mismo tiempo se presenta: yo, Ana, hija de Alejo e Irene, vástago y producto de la púrpura. Es en el normalmente donde más cómodamente se instala y se revela el yo del escritor para mostrarse, ya sea abiertamente, como en el caso de Ana, o a través de estrategias de ocultamiento y disfraz. El prólogo es el lugar, a veces el único lugar en la obra, en que se afirma y manifiesta el yo que proclama su autoría, que nos puede hablar de sus obras o incluso de los hechos de su vida, relacionados o no con la materia a tratar. El yo del escritor nos advierte que estamos frente a su logos. En las obras como la que ahora nos interesa, se conservan las firmas de sus autores. Esto es su autoridad, que es también afirmación de identidad. Anotar el nombre propio en el incipit o explicit de la obra, en régimen de anonimato, según la expresión de Gerard Genet, se constituye en garantía de veracidad del testimonio para el lector. Ya voy terminando, ¿eh? Por otra parte, en el mismo proemio, Ana advierte que a pesar de escribir acerca de su padre, no se trata de un simple encomio, ya que cuando se asume el carácter del género histórico, dice, es preciso olvidar los favoritismos y los odios, y adornar muchas veces a los enemigos de los mejores elogios, cuando sus acciones lo exijan, y otras muchas veces descalificar a los más cercanos parientes, cuando los errores de sus empresas lo manden. Petición de objetividad. Este alegato por la objetividad que exige la narración de la historia comparece varias veces, como hemos dicho, en la Alexiada, lo que no obsta para que el yo de autoría comparezca frecuentemente a lo largo de la obra. Después de estas precisiones sobre el valor de la historia y las exigencias del método, Ana pasa a describir sus motivaciones para escribir una obra histórica, cuestión que es usual en la escritura también de un prólogo. Se refiere en términos generales y muy emotivos a su esposo, quien había comenzado a escribir una historia que ella, casi como una obligación moral, se propone continuar. Finaliza el proemio enjugándose las lágrimas y sobreponiéndose a sus pesares, todo lo cual se puede inscribir también en el tópico literario de la captatio benevolencia, lo que no implica poner en duda su honestidad en estas emociones, ciertamente, ¿no? Para comenzar, dice, finalmente, la historia de mi padre, desde el momento que es más adecuado comenzar. El momento más adecuado es aquel donde nuestra obra sea más clara e histórica. Esta obra, cuyo título nos evoca ecos homéricos,
La escribió Ana para que no se perdiese el recuerdo de las grandes hazañas de su padre, lo que no deja de ser un lugar común que nos recuerda la historiografía clásica, como ya se ha dicho. No obstante, y más allá del leitmotiv que impone el estilo, las motivaciones de nuestra escritora estarían relacionadas directamente con la época del gobierno del emperador Manuel Comneno, su sobrino, que para Ana representa una degradación que no se veía en Palacio desde la época anterior a Alejo Comneno, y que ésta había logrado depurar. Precisamente el relato de la primera cruzada, donde los occidentales, llamados celtas despectivamente por Ana, son presentados como bárbaros arrogantes, ignorantes y ambiciosos. Todo eso hay que entenderlo como una crítica indirecta a las políticas prolatinas de Manuel y que rechaza a su tía. Manuel incluso había tenido la desfachatez de usar pantalones en la corte. Así, Ana no solo evoca el pasado, invocando el nombre de su padre, sino que su pluma también provoca en su presente. Es fundamental en este caso tener en consideración la audiencia, esto es, ¿para quién escribe la Porfirogénita? Los historiadores, no lo olvidemos, viven en el mundo que describen y lo describen de acuerdo a ese mundo que es también su propia audiencia. Como se ha señalado, Ana se involucra muy personalmente en la obra, cosa inusual en la historiografía bizantina. Efectivamente, junto al escenario, el imperio, y la presencia poderosa de la individualidad, él, su padre, a menudo comparece el yo de la narradora, y ambos se entrelazan en un relato cargado de humanidad. Metida en esta narración, me he olvidado tanto por la índole de la historia como por la excelencia de estos hechos, de que es mi padre el protagonista de las gestas que escribo. Ya había hecho esta cita, ¿no? Pero ahora con más atención. Con frecuencia, para no ser sospechosa de parcialidad en mi historia, paso por encima de los actos realizados por mi padre sin exagerarlos y sin cubrirlos de pasión. Ojalá no hubiera tenido dependencia alguna de este amor hacia mi padre. Yo hubiera sido libre para demostrar, a través de esta rica temática, qué bien responde mi refrenable elocuencia a las hermosas acciones. Pero el afecto natural oculta este deseo mío, ante el temor a que la gente crea, de algún modo, que invento una asociación de prodigios por el deseo de hablar acerca de mi familia. En efecto, si recordara con frecuencia las hazañas de mi padre, vertería gota a gota mi alma escribiendo. Fin de la cita. Identificándose claramente como una mujer que escribe y demostrando que la condición femenina no era un obstáculo en Bizancio para dedicarse a labores intelectuales, Ana se mantiene en su rol de escritora, de narradora, intentando no involucrarse más allá de lo necesario, aunque permanentemente lo haga. Así conocemos su amor filial, sus elevados sentimientos hacia su familia, su educación, su orgullo de griega y porfirogénita, pero no sabemos cómo era ella físicamente. Retrata minuciosamente a otros, pero no se preocupa de sí misma, ni tampoco conocemos nada acerca de su rol como madre, y ni siquiera sabemos el nombre de todos sus hijos, y tal vez porque todo ello correspondía para Ana al ámbito privado del gineceo. Así, el yo que se involucra en la obra lo hace siempre en función del él, y no de sí mismo, guardando distancias, sin entrometerse y sin afectar necesariamente la objetividad. Es un equilibrio querido y deseado para no opacar al verdadero protagonista de la gente. Se ha atacado la objetividad de nuestra historiadora no solo por su presencia medida y cuidada en la obra, sino también por la temporal que la separa de los hechos relatados. Recordemos que escribe 30 años después de la muerte de su padre. Como bien señala Paul Magdalino, la cercanía o lejanía temporal puede significar simplemente un tipo distinto de subjetividad. Y además, cuando se recurre a los recuerdos, es natural que se dé una cierta distorsión. Todos sabemos, ¿no?, que memoria e historia no es exactamente la misma cosa. La novedad, dice Magdalino, no está en realidad en la distancia temporal, sino en la cercanía personal, con su padre en el recuerdo y con el momento que vive el autor en su presente. Es probable que la lealtad y admiración que siente la princesa por su padre la lleven a silenciar ciertos hechos o actitudes negativas del emperador que conocemos por otras fuentes. Por ejemplo, la historia anónima de la Primera Cruzada habla de Alejo, se me perdió, aquí está. Habla de Alejo y lo llama Iniquus Imperator, Infelix Imperator. No habla nada bien de Alejo Comneno en la historia anónima de la Primera Cruzada. Sin embargo, como señala Warren Bridgold,
Normalmente ella exalta a Alejo por virtudes que realmente poseía y dramatiza hechos que realmente fueron dramáticos en su tiempo. No hay comparación, por otra parte, dice Paul Lemerle, por la seriedad del relato, el encadenamiento de los hechos y su inteligente interpretación. No hay comparación, digo, con ninguna de las fuentes occidentales de la primera cruzada. La supera a todas. Georgina Butler, quien escribió hace poco más de un siglo, afirma que la escritura de la historia para un bizantino era una tarea solemne y sublime, un deber para con el pasado y, sobre todo, un servicio para con el presente. Todo lo cual obligaba a ser lúcido, interesante e instructivo, pero sobre todo veraz. Con todo, a pesar de su formalismo y de su retórica, a pesar de los recuerdos y sentimientos personales involucrados en el relato, sigue siendo considerada la Alexiada una obra cumbre de la literatura bizantina. Y su autora, representante de una tradición cultural secular, temporalmente hablando, el único caso de una historiadora en toda la Edad Media. Para terminar, permítanme nuevamente traer a esta sala a Constantino Cavafis, que también le dedica un poema a Ana Comneno. En la Alexiada, dice Cavafis, se lamenta Ana Comneno de su viudez. Su alma está presa del vértigo, y con ríos de lágrimas nos dice: empapo mis ojos, ¡ay, qué oleajes! Oleajes en su vida. ¡Ay, qué revoluciones! La abraza el dolor hasta la médula de los huesos y el quebrantamiento del alma. La va citando Cavafis. Sin embargo, parece que en verdad solo una pena mortal conoció esta ambiciosa mujer. Solo un dolor profundo tuvo, aunque no lo confiese, esta arrogante griega, que no logró, pese a toda su habilidad, apoderarse del reino, sino que se lo arrebató casi de entre sus manos aquel insolente Juan. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia, excelente. Aprendido mucho. Muchas gracias. Y doy la palabra a la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, para discutir con el profesor. Yo tengo unas preguntas de mi ignorancia, pero me interesa sus hábitos como escritora, y a lo mejor esto es obvio, pero puede servir al público. Quería saber si ella escribía directamente a mano alzada o dictaba a un escribano. También saber cómo se... Primera pregunta. No sabemos si su letra es su letra. La letra... Poco, hasta donde yo sé, tampoco hay un manuscrito original autógrafo. Ya, eso es lo que... ¿Cómo se conservó su obra? ¿Cómo se diseminó? ¿Cuándo se salió a la luz? Se publicó, se anotó, etcétera. Hay que ver los estudios que eso es lo que tuve que hacer con la colección de manuscritos. No se conservan muchos manuscritos de la Ilíada. Si dijera que es uno, puede que me esté equivocando, pero son pocos. Esos manuscritos que se conservan, el filólogo los estudia y establece entonces la versión estándar, que es la que después, con la que los historiadores o los eruditos en general. En el caso de la obra de Ana Comneno, tenemos que pensar que es una obra, en primer lugar, que fue valorada por sus contemporáneos, porque por algo se conservó. Y en segundo lugar, que la posteridad la siguió valorando, por algo que quedó en biblioteca. Hay muchas obras anteriores a Ana Comneno que, por ejemplo, las conocemos por fragmentos. Y las conocemos por fragmentos porque alguien las citó. ¿Qué significa eso? Que si alguien las citó, las valoró, pero nadie se preocupó de guardar la íntegra. Puede tener muchas razones. Pero hay otras obras que incluso no tenemos ninguna garantía de que los contemporáneos las hayan cotizado porque no las citaron nunca. Es decir, obras que quedaron guardadas en una naquera. Para nosotros se nos forman en obras valiosas porque no tenemos un libro que sirve de eso. Pero su contemporaneidad no los cotizó. En el caso de Ana Comneno, tenemos que se trata de una obra cotizada, valorada y que logra conservarse. Porque se conserva con muy pocas lagunas. Es decir, se conserva íntegra. Y eso no es fácil en muchas obras, Raquel lo sabe, del mundo antiguo y medieval.
Estimado Francisco, qué gusto verlo. Hoy, también desde el punto de vista del eco en esta materia, pero hay antecedentes de cómo era la metodología de trabajo para componer una obra, en términos, que tú dices, claro, la memoria no tenía todos los antecedentes. Entonces, lo que uno hace hoy día es el trabajo de fuente, tiene que buscar y todo. ¿Cómo podía operar alguien en esa época para poder tener los datos y transformar eso en un escrito coherente, etcétera, etcétera? Claro, cuando había una cierta metodología, no digo aparato crítico, porque eso a lo mejor puede ser nuevo, pero ¿cómo trabajaba? Aparato crítico hay desde Beba Venerable. Yeah. Es el primero que pone notas aquí de página, en el siglo VIII. Pero es una tradición occidental, no bizantina. El método, que esa es la pregunta, ¿no? Por el método. El método lo describen los mismos autores en los prólogos. Yeah. En la historiografía de la época es muy usual, en primer lugar, que se escriba sobre fenómenos recientes, continuando otros que ya escribieron sobre lo anterior. No sé, Procopio escribe sobre Justiniano, Agatías empieza a escribir donde quedó Procopio sobre Justiniano y su primer sucesor, y después Tofilacto Simocata escribe sobre lo que faltaba hasta llegar a su época. Igual tenemos vacíos de pronto, ¿no? Algunos autores. En la historiografía bizantina hay 150 años en que no se escribió nada de historiografía, nada. Desapareció la escritura de la historiografía. Pero el método va a quedar, pues se va a recurrir siempre a los clásicos. No es lo que estableció Heródoto, es lo que estableció Tucídides. Vaya y pregunta a los testigos confiables. Ahora, eso limita mucho las posibilidades temporales. Pero la historiografía cristiana abrió ese campo cuando concibió una historia universal. Y allí entonces había que ir a buscar documentos a los archivos. No bastaba con preguntar o con ver. En ese trabajo es clave Eusebio de Cesarea. Siempre se habla de la primera revolución historiográfica, que es Tucídides y Heródoto, y se olvida la segunda revolución historiográfica, que es Eusebio. Porque es desde Eusebio que hacemos historia consultando documentos. Porque ni Heródoto ni Tucídides lo hacían. Ellos preguntaban. En cambio, desde Eusebio se va a los archivos, se toman parte de los textos y se colocan en la obra, como lo hace Eusebio y como lo hace toda la historiografía cristiana de ahí en adelante. Esa es la segunda gran revolución historiográfica que tiene que ver con el método. Así que es usual que se consulten no solo las obras anteriores, que hablan sobre el mismo tema, sino que además que se vaya a consultar archivos. Y en el caso de Ana Comneno es evidente, porque ella cita textos oficiales. Cuando uno piensa, por ejemplo, voy a ir un poco más hacia el norte, pero relativamente contemporáneo, la primera crónica rusa, la crónica de Néstor, lo que hace es ir a consultar el archivo de quién. Y va a colocar, por ejemplo, los tratados comerciales que hacían con los bizantinos. Y ahí uno ve las diferencias. En Bizancio esos tratados no se conservaron. Volvemos al tema de la conservación ahí de los textos, ¿no? Entre otras cosas porque para los bizantinos era una cosita menor hacer un tratado con estos bárbaros rusos. Pero para los rusos era una cosa mayor haber hecho un tratado con el imperio. Y se preocuparon de conservarlo. Y ahí lo pudo consultar después este autor. Así que el método lo expresan las mismas fuentes, sobre todo en los prólogos. Siempre dicen, hasta aquí quedó la obra de Eusebio, desde aquí la haré yo consultando tal y tal cosa. No hay, por supuesto, ninguna propuesta metodológica en forma. Aparte de ese texto, hay que leerlo más en extenso, que es muy interesante, de Luciano de Samosata. Él sí dice cómo debe escribirse la historia. Pero no es un tratado de metodología, es casi literatura. Y la otra cosa que sí sabemos que también es de cómo se va construyendo la narración, es que en las termas de Seuxipo, en Constantinopla, muy cerca de la Basílica de Santa Sofía, había unas esculturas que no se conservan, pero se conservan los poemas que las describen, que eran de personajes clásicos. Se conservan la antología palatina, se conservan estos poemas, algunos de Agatías, probablemente el de Tucídides Agatías. Entonces, había una escultura de Tucídides. Lo interesante es cuando uno piensa, ¿cómo voy a tratar de un historiador hoy? Entonces uno piensa en retratos de historiadores típicos y están en un escritorio escribiendo y levantan la vista para que le saquen la foto, o en pinturas del siglo XIX que también están escribiendo muy formales, con un librero detrás, ese tipo de cosas. Aunque hay otros historiadores que son bastante curiosos, búsquenlo.
Pero en general ese estereotipo. ¿Cómo aparece Tucídides en las esculturas? Aparece de pie. Sí, sosteniendo un libro, declamando. Los libros se escribían, técnica literaria, narración, y luego se leían, por eso que hablaba de lectores y auditores, se leían en voz alta a un público que funcionaba como lo que llamaríamos nosotros hoy día un focus group. Esa primera audiencia de personas que se les propone el texto y se les hace la narración. Y ahí el historiador, el narrador, para ver literariamente, va calibrando el público. Y el público de repente se le empezó a aburrir. Entonces algo va a llegar después. Y eso tiene que ver con que de pronto en la narración, que es muy formal respecto a ciertos hechos, aparece una anécdota. Ay, no olvidemos que el emperador en tal ocasión, y una anécdota con ese el texto. No tiene ninguna relación. Aparte de dar al final como una leyenda un poco moral, no sé, una cosa. Bueno, el asunto es que el auditor vuelva a expresar el texto y siga adelante. En Teofilactos y Mocata, en el prólogo, que es un prólogo muy inusual, aparece un personaje que llega de lejos y lo reciben, es como un Ulises que llegara en barco, y lo recibe un grupo de personas y él se instala y les empieza a narrar. Es exactamente el mismo fenómeno. Es lo que llamaríamos hoy día una performance, que influye en el modo de ir armando el relato. No sé, Francisco, si me hubiera dicho. Pepe, comentaste respecto a la formación en educación y señalaste que era una comunidad de la cultura en que está aquí muy sofisticada, precisamente lo que tiene una educación formativa y no instrumental, como en otros tiempos anteriores a ella. En el fondo, si ella no hubiese estado en ese contexto tan culto, que es parte de ese contexto, tal vez no había podido acometer esta tremenda obra. Y de alguna manera me dejaste pensar cuando dicen, bueno, estoy pensando actualmente que la educación es plana, las mallas del colegio y de la universidad cada vez son más reduccionistas, menos formativa. Y estoy pensando en términos de historia, que lo que tiene que ser previo a formar. Entonces, hay algo de eso que se puede relacionar en la época, no sé si logro explicarme, pero... Es que, no sé, Ana pertenecía a un círculo. Lo que pasa es que son, si tú lo quieres llevar a la comparación con lo que pasa hoy día... No, sí que se puede comparar, pero en el fondo, esta idea de que en el fondo se da un análisis mucho más crítico o más rico, precisamente porque está un ambiente muy sofisticado y donde esa educación es mucho más formativa. Porque tú mismo dijiste, ahí también hay una época que hay una formación que es más... Pero aún en niveles muy buenos, igual estamos hablando de las élites de Bizancio que poesía. En el caso de Bizancio hay que pensar que más o menos un 5% de la población se calcula que manejaba la lengua cazarecos, esta lengua purista griega. Sí. De ahí había otro 10% que manejaba escritura, lectura, pero no podía acceder a eso. Podía leer muchas cosas. En griego demótico se podía leer la Biblia. Claro, pero no se podía leer Aristóteles, quizá. O sea, tenía muchas dificultades. Se podía leer también muchos otros textos en griego demótico. No hay que verlo, yo lo puse como algo para mostrar así como con mucho contraste, pero hay historiadores que empiezan a escribir y dicen, voy a escribir en estilo simple para ser entendido por todos, como el Balalas, en el siglo VI. Pero al lado está escribiendo Procopio, que hay que tener mucha formación para poder leerlo bien. Entonces hay un 10% que lee y escribe, que tiene por lo tanto acceso a un cierto nivel de educación, que puede llevar las cuentas a un negocio, todas esas cosas. Y después hay un 85% para que me calce, estoy como en la tele. Hay un 85% que ya no lee ni escribe, ni tiene educación formal. Generalmente todas esas discusiones sí, se van a estar dando siempre en ese pequeño círculo. Y es dentro de ese círculo que Ana Comnena está criticando que hay gente que lo único que le interesa, qué sé yo, es estudiar retórica, ser un rétor, digamos, un abogado, ¿verdad? Solo para tener un empleo de funcionario en el imperio. Eso se da a través de toda la historia bizantina. Claro, pero se da dentro de ese grupo. La gente, bueno, si escaladores ha habido siempre. Y estos aprovechan, claro, los elementos que tienen a su disposición dentro de ese mundo.
Pero claro, de ese otro 80% ya ni se enteran mucho de lo que está pasando en ese nivel cultural. Y lo otro es que todo ocurre en Constantinopla y uno casi diría en Palacio. En Constantinopla porque los grandes centros culturales de la antigüedad, léase Cartago, Alejandría, Jerusalén, aunque más bien simbólico que centro intelectual, Beirut, Antioquía, ahí centro intelectual católico muy importante, Atenas, todos esos van desapareciendo por distintas razones, entre otras en el Próximo Oriente por la invasión musulmana. Beirut no se recuperó nunca de un terremoto en el año 551. Entonces toda la cultura se fue concentrando en Constantinopla. Se produce un fenómeno de constantinopolización de la cultura. Entonces todos van a estudiar allá. ¿Para qué? Para hacer carrera en la administración del imperio. Porque allí también, respecto a lo que tú señalas, Maca, no hay tampoco un concepto que uno pudiera llamar de intelectual. La alta formación, los altos estudios son para ser funcionario imperial. Salvo los que, como Ana Comneno, se pueden dar el lujo de estudiar por estudiar. Porque tampoco andaba buscando trabajo, Ana. Claro, claro. ¿Y qué dice la primera que usaste, Lourdes? Porque señalaba que trata de celta o denomina con nombres de pueblos germánicos, o sea, bárbaros. Bárbaros. Bueno, eso dice que era una tropa de bárbaros zaparrastrosos, irrespetuosos, que no entendían nada, ignorantes, los bizantinos siempre miran con desprecio. Hasta razón tenía Ana. Era gente bien poco refinada, eran bien bárbaros. Hay que pensar que el gran refinamiento medieval va a comenzar justamente después de la cruzada, cuando conocen el Oriente, cuando dejan de vestirse de café porque no saben hacer otro color y empiezan a importar pinturas, hacen telas, se desarrollan los centros textiles, el Limoges se empieza a desarrollar artículos de lujo para la parrilla de los reyes, en fin. Pero en ese momento la gente bastante, lo que no significa que no haya habido momentos brillantes desde el punto de vista de la política. Está hablando de estos son soldados que llegan a Constantinopla, no son intelectuales tampoco. Y los bizantinos hacen sentir el contra. Pero hay cosas que a Ana le molesta mucho. Por ejemplo, hay una reunión en que está el emperador en su trono, hay varios de estos caballeros, están discutiendo qué hacer, en fin, y el emperador, cansado, seguramente agotado, se para y sale un momento de la habitación. Ha ido al baño, a quién le importa, pero uno de estos bohemundos, creo que fanfarrón, se ríe, va y se sienta decentemente en el trono. O sea, no sabían de qué. Y para gente como los bizantinos, eso es claro. El respeto al ceremonial, la etiqueta, el orden, la mesura, todo eso no lo tenía esta gente. Y eso todo lo describe Ana, y lo describe muy crudamente. Lo que no quita que en un momento hace un retrato físico del mismo Bohemundo y se nota que le encantó. Lo describe extraordinario. Es el que anda viendo los enemigos. Hay cosas que le reconoce el porte, que tenía la astucia, ¿no? Los engaños que hace ahí en la misma corte de Constantinopla, el emperador, se mete dentro de un ataúd para que crean que está muerto, meten una gallina muerta, una cuestión asquerosa, pero ella va contando todas estas cosas, pero alaba la astucia, pero siempre va a decir que es gente muy despreciable. Y los occidentales, por su parte, sienten esto cuando llegan, y a nadie le gusta que lo traten así. Entonces eso va ahondando en las rivalidades que había entre un mundo y otro. Muchas gracias. Desgraciadamente me están avisando que tenemos que cerrar la sesión acá, pero ahora vamos a tomar un café, entonces podemos continuar conversando con el profesor.